Hola hermanos, bienvenidos a Estudio Bíblico. Estamos viendo Éxodo esta semana, vamos a estar viendo Éxodo capítulo 2. Los invito a buscar en sus Biblias Éxodo capítulo 2. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea, primero que todo, guiándonos, abriendo nuestra mente y nuestros corazones para que podamos ir incorporando las enseñanzas a nuestra vida. Espíritu Santo, Padre, primero que todo te queremos agradecer por darnos la oportunidad de estar aprendiendo juntos tu palabra. Te agradecemos por permitirnos, Señor, poder estar juntos en este estudio bíblico, Señor. Te pedimos que tú seas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que cada cosa que hemos aprendido y vamos a aprender durante estas semanas, Señor, a través del libro de Éxodo, podamos aplicarlo en nuestra vida, aplicarlo en nuestros corazones, Señor Jesús, que podamos vivir tus enseñanzas, ponerlas en práctica cada día. Espíritu Santo, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice: un faraón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta mujer tenía un bebé, dice la Biblia, que era hermoso y que ella no podía lanzarlo al río. Pero estaba por otro lado la orden del faraón que había que lanzar a todos los bebés recién nacidos. ¿Qué madre en realidad simplemente podría llegar y lanzar a un bebé al río? Así que dice la Biblia que ella lo escondió por 3 meses. En el versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Así que, en otras palabras, esta mujer estaba cumpliendo con echar el niño al río, solamente que arregló una canasta, la calafateó, dice la Biblia, la impermeabilizó para poder colocarlo en el río. Pero en realidad en una canasta técnicamente estaba colocando al niño o estaba echando al niño al río. En los versículos del 4 al 6 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Acá podemos ver la hermosa historia de la preservación de Dios. El niño estaba colocado en una pequeña cesta allí en el río. Su hermana se quedó detrás de unos arbustos para observar la canasta y ver qué sucedía. La hija del faraón bajó al río a bañarse justo en ese momento y vio la canasta y envió a una de sus doncellas a sacarla del río solamente por curiosidad. Y ella abrió en ese momento la canasta y vio al pequeño Moisés. Y el pequeño Moisés comenzó a llorar, y dice la Biblia que el corazón de la hija del faraón se conmovió y dijo: de los niños de los hebreos es este. En el versículo 7 continúa la historia y dice: entonces su hermana Miriam, de quien aprenderemos más adelante, dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Esto era algo muy común en esos días. Se conseguía una mujer para amamantar a su hijo. Así que esto es lo que Miriam está ofreciendo a hacer: conseguir una madre que amamante al niño. Los versículos del 8 al 10 dice: y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué.
una forma muy interesante que Dios tiene de obrar. Moisés podría crecer en su casa durante sus primeros años, en su casa hebrea, donde se le inculcarían las tradiciones hebreas, absorbería el sentido de nación, el sentido de destino, el sentido de propósito. Y ciertamente es un tremendo ejemplo de lo que declara el proverbio, a donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque en esos primeros años de formación, Moisés recibió fundamentos tan fuertes que llegó a ser lo suficientemente firme para ser capaz de resistir todas las presiones de los años de educación en las escuelas egipcias. Usted no subestime el valor de esos primeros años. Se dice que las madres judías, desde el primer momento en que sus bebés son colocados en sus brazos, comienzan a susurrar las frases: Jehová es Dios, a los oídos de los bebés hebreos. Jehová es Dios. Yo creo que para ustedes que son madres, o para nosotros los padres, una de las cosas más importantes que podemos hacer es susurrar al oído de nuestros bebés, de nuestros hijos: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús es Dios, Jehová es Dios. Pablo escribió a Timoteo y habló de cómo desde muy joven él fue instruido en las Escrituras por su madre y por su abuela. Qué tremenda herencia dejaron esas mujeres en la vida. Esos primeros años son muy importantes, incluso antes de que usted crea que su hijo pueda comprender, comience su educación y entrenamiento. Los entendidos en concepción y en prenatalidad recomiendan el estimular a los bebés a través de hablarles, aún cuando están en el vientre de la mamá, a través de música, crear ambiente favorable al crecimiento del bebé. Esto es lo que hacen las mamás hebreas, y eso es lo que debemos hacer nosotros: hablarle a nuestros bebés aún cuando están ahí en el vientre, o cuando pensemos que no nos comprenden, que no nos escuchan, decirle, hablarle, colocarle en su corazón semillas de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, de cómo debemos vivir nuestra vida. Así que la madre de Moisés en este caso hizo un excelente trabajo, pero Dios incluso vio que ella tuvo que pagar por ello. Me gusta la manera en la que el Señor opera. Así que en lugar de perder un hijo, ella ganó un hijo y también recibió paga por amamantarlo. Y luego ella lo trajo a la corte del faraón y lo presentó. Y luego él fue educado en las escuelas egipcias, con todo el sistema de educación egipcio. Hebreos nos dice que fue por fe que ella colocó esa pequeña cesta en el río. Por fe rehusó obedecer la orden del faraón, sino que construyó una pequeña cesta y colocó al niño en ella. Y por fe Moisés, cuando creció, rehusó ser llamado hijo del faraón, de manera de poder disfrutar los placeres del pecado por un tiempo, porque él estimaba más el vituperio de Cristo que todos los tesoros de Egipto. Esto muestra que había un trasfondo muy fuerte detrás de Moisés. Y no solo un fuerte trasfondo, sino un sentido de destino, un sentido de propósito. Y el propósito de Dios para las personas que estaban ahí, para los hebreos, estaba inculcado en la vida de Moisés. Por eso Moisés, cuando salió del campo y encontró a un egipcio maltratando a un israelita, mató al egipcio. Y al día siguiente, cuando vio a 2 israelitas peleando y él vino a separarlos, ellos dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Se nos dice en la oración de Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, que Moisés pensaba que ellos comprendían que Dios lo había destinado para quitarlo de la esclavitud. Moisés pensó que ellos comprendían eso. Él obtuvo tal sentido de destino, estaba tan convencido de cuál era su destino acá en la tierra, que pensaba que los demás también se habían dado cuenta de eso. Él obtuvo tal sentido de destino solamente con esos primeros años
de educación hebrea, de esa educación que le dio la madre. Por eso es tan importante, lo vuelvo a recalcar, la educación que nosotros les damos a nuestros hijos en casa, ahí cuando son pequeños. Sigamos un poco más. En el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Así que él tenía ese sentido de identidad con los hebreos más que con los egipcios. En el versículo 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y observó y lo escondió en la arena. Alguien ha dicho por ahí que fue o que el error de Moisés fue que él miró en todas las direcciones, pero olvidó mirar hacia arriba. Nosotros cometemos el mismo error muchas veces, a menudo. Miramos en todas las direcciones y luego actuamos sin darnos cuenta que Dios nos está mirando. Él intentó ocultar su obra enterrando al egipcio en la arena. Como dije, Moisés tenía un sentido de identidad, tenía un sentido de propósito. De alguna forma él sentía, y tal vez debido a la posición, de alguna forma él sintió que él estaba destinado a guiar al pueblo y sacarlo de la esclavitud. Él parecía tener esa conciencia y esa percepción. Él estaba sorprendido de que estos hermanos hebreos no lo reconocieran. ¿Sabe? El problema con Moisés es que él se adelantó a Dios. Él intentó hacer lo que Dios quería hacer en la habilidad y en el poder de su propia carne, conociendo lo que Dios quería, consciente del propósito de Dios. Su gran error fue adelantarse a Dios, querer tomar el control. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando nosotros pretendemos tomar el control de nuestras vidas, tomar el control, hacer las cosas pretendiendo ser dioses, cometemos errores y echamos a perder todo, arruinamos todo. Debemos dejar que Dios haga las cosas a su tiempo, dejar que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas. No querer tomar el control de nuestra vida o el control de la situación. Continuemos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo. Así que cuando el Faraón descubrió que Moisés había tomado partido por un hebreo contra un egipcio, él determinó matar a Moisés. Pero Moisés huyó y se fue al área del Sinaí. Continuamos. Dice: 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Ellas se pararon, dice la Biblia, detrás y vieron a las muchachas sacar toda el agua, y luego vinieron y las persiguieron dándole de beber a sus rebaños. Moisés vio lo que acontecía y entonces dice la Biblia que Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos
con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, entre los versículos 22 y 23, ocurre un periodo de cerca de 40 años. Y en verdad no se ve en el texto, pero está ahí. Hay un periodo desde que Moisés llega al pozo y muere el faraón, 40 años. Y ahí empieza el llamado de Moisés. Y en la próxima sesión vamos a estar hablando acerca de lo que viene en el capítulo 3, el llamado de Moisés, la zarza ardiendo y todo eso. Así que no se lo pueden perder para el próximo el próximo estudio bíblico, el próximo martes. Pero quedándonos con este versículo 2, de todo lo que pudimos haber escuchado, me gustaría que pusieran atención en esto, y es que la importancia de la educación, de la primera educación que damos a nuestros hijos, es tan importante que va a predeterminar el destino de ellos. La importancia que le demos a la educación espiritual formal a nuestros hijos va a determinar en qué dirección se van a mover en el futuro, cuál va a ser su sentido de propósito en esta vida, cuál va a ser su sentido de destino en esta vida. Es importante que recordemos esto. Ahora, en la pantalla van a aparecer algunas preguntas. Les voy a pedir que le pongan pause un rato cuando aparezcan las preguntas y puedan conversar en grupo las respuestas. Léanla, mediten en ella, convérsela en el grupo, y nos estamos juntando el próximo martes a esta misma hora. Dios los bendiga.